Muy buenas noches, les saluda Abelardo de la ciudad de McHenry, Illinois. Estamos en nuestro cuarto programa de podcast, recordándole a cada uno de ustedes, a la audiencia, saludándolos y recordándoles que estamos en algunas plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y YouTube también. Somos el grupo Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry, Illinois, ubicado en el 3815 de la Main Street, en McHenry. Nuestro código postal es 0050. Les recordamos que estamos ahí en nuestra plataforma. Aparece en las pantallas dos códigos QR. En uno donde los manda directamente al podcast para que puedan escuchar las participaciones que hemos tenido. Esta es la cuarta. Y en el otro QR los manda a nuestra información, un póster que tenemos ahí de de la información del grupo. De antemano les recordamos que nosotros no somos profesionales, no somos médicos. En mi caso muy personal, yo soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que se ha beneficiado de este gran programa en la lucha con la enfermedad del alcoholismo. Y esta noche, pues tenemos una invitada, como se los había prometido, que esta noche iba a haber una mujer esta semana, hablándonos de, pues, su experiencia en alcoholismo, probablemente drogas y toda la situación que haya vivido, pues dejándoles saber que el alcoholismo es una enfermedad que no se encarga de distinguir ni sexos, ni razas, ni credos sociales, ni religiones, ni mucho menos. Y en este caso, pues la invitada es una mujer porque las mujeres también tienen los mismos problemas en cuanto a las adicciones en todo este caminar. Y pues lo importante es que esta noche tocaremos temas bien importantes como la compañera que esta noche nos acompaña. Independientemente también ella ha tenido que usar desde temprana edad medicamentos recetados por la ciencia médica, y lógicamente que se van a tocar temas de estas dependencias, basados un poco en el folleto que tiene nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, que se llama El miembro de AA, los medicamentos y otras drogas. También estaremos tocando un poco, ya que hablaremos de dependencias, estaremos tocando un poco el paso número 3, como se les había mencionado en el podcast, al final del podcast número 3, el paso número 3 que nos habla de poner la voluntad al cuidado de un Dios que cada quien concibe, y de ver cómo las dependencias pues nos han hecho bastante daño a través de nuestra vida. Sin más antesala, buenas noches, compañera Nancy, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Mi nombre es Nancy, soy alcohólica y estoy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por haber aceptado, y sabemos que no es fácil muchas de las ocasiones. Como primer punto, nosotros siempre respetamos el anonimato de los compañeros, y pues en esta ocasión tú has decidido dar tu nombre, y gracias. Esperamos que nos puedas ir llevando suavemente a través de tu contacto con el alcohol, probablemente con las drogas sin receta, y también pues en algún momento de tu vida cómo se fue presentando la situación de la atención médica para llegar a usar medicamentos recetados. Pero nos gustaría que comenzaras con tu experiencia, el punto de partida, el detonador. No sé si quieras agrandar de a niñez, adolescencia, lo que tú consideres que te llevó a hacer contacto con el alcohol y cualquier tipo de dependencias que hayas creado en tu camino de sufrimiento, de tu fondeo, pues.
Fíjate que yo creo que el contacto con el alcohol, para mí no hubo un punto a donde yo pueda decir, este, fue este. Yo siempre estuve en contacto con el alcohol porque mis padres bebían desde que yo era niña. Entonces, siempre estuve alrededor del alcohol, en las fiestas del bautizo, la boda, en la foto siempre sale, ¿no? El pomo y los cigarros eran parte de la vida cotidiana. Yo hice contacto con el alcohol la primera vez a los 14 años. Y honestamente puedo decirte, para mí se convirtió en un problema desde la primera vez que yo tomé. La primeritita vez que yo probé el alcohol, esa misma noche me puse full. En esa noche que tú hablas, ¿cuál fue tu sensación? O sea, ¿por qué volviste a recurrir? O sea, ¿te gustó el sabor? ¿Te gustó la sensación? Aunque el final dices que te pusiste completamente borracho. O sea, ¿qué puedes darnos en tu punto de vista, tu recuerdo acerca de esto? Ahí pude haber aprendido la lección, pero no la aprendí, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que volví a tomar era porque yo tenía que aprender a tomar, ¿no? Yo quería ser borracha como mi papá, como mis tíos. Yo quería ser parte de mi primera sociedad y la mejor manera para llegar a ese punto pues era bebiendo como los demás. Del sabor, mira, la verdad es que yo no me quejo, ¿no? Yo escucho mucha gente que dice que no le gusta. El alcohol para mí siempre fue lo más maravilloso que ha existido. El olor a zorrillo de la cerveza o como el vino, el buque le llama, ¿no? Cuando te quema, los cachetitos y le haces, siempre me ha gustado a mí. Todo lo que tenga que ver con alcohol, siempre me gustó. Pero debe de haber un punto de la sensación, porque a grandes rasgos te puedo decir que yo lo seguí consumiendo porque me dio, como que me dio un tipo de libertad ficticia a mí. No sé en tu caso cuál haya sido tu sentir, o sea, ¿por qué volviste a recurrir a él? ¿Tuviste alguna sensación que te marcó? Podemos decir que, mira, la mejor manera que tengo para explicarlo, no sé si te acuerdas de las caricaturas de los 90s. Cuando una caricaturita olía un olor que le gustaba, empezaban como a flotar y de repente se ponía la pantalla negra, el background estaba negro. Y cuando le llegaba bien el olor o cuando probaba, se estallaban los cohetes de todos los colores, ¿no? Y el personaje andaba como flotando en el aire. Y para mí eso fue el alcohol. Fue extraordinariamente bárbaro. Como que me dio la sensación de felicidad, de vivir la vida que quería vivir, o sea, una felicidad increíble, una felicidad completa en su momento. ¿Crees tú que había antes de ese contacto con el alcohol, había sentimientos de cierta frustración, de cosas que no te gustaban en tu diario vivir, en el círculo familiar, en el círculo social? O sea, algo que de lo cual te escondías y que el alcohol te hizo sentir como que te hacía salir en contra de todas esas cosas. Sí, mira, yo la primera vez que sugirieron, que le recomendaron a mis padres que me llevaran a terapia porque la maestra veía que algo en mí no andaba bien, fue a los 12 años. Yo mi primer ataque gacho, de ansiedad lo tuve por eso de los 10 años, es la primera vez que yo recuerdo, puedo decirte, tuve un ataque emocional muy, muy cañón. Entonces, para los 14 que yo empecé a tomar, pues ya había pasado muchos de estos episodios. Y definitivamente el alcohol para mí fue automedicación, ¿no? Para tratar la depresión o la ansiedad. Te hacía libre, te sentías Sí. feliz, te daba esa sensación de felicidad. Y
Y basado en esto, ¿qué tan frecuente lo empezaste a usar? Yo te digo que yo desde el principio soy alcohólica. Yo empecé a tomar en aquellos años yo tenía 14 y empecé a tomar en las quinceañeras de las Mm. muchachitas de 15 años. Entonces, por seguro tomaba una vez el fin de semana, pero había veces que había fiestas viernes, sábado y domingo. Y yo desde esa edad me ponía peda los 3 días. Hago puente ahí. Sí, no, no, pues ahí coincidimos bastante en esa, muchos compañeros con nosotros, pero la parte, ¿cuándo tú sentiste que te empezó a afectar, que te empezó a causar problemas? Eso, o sea, porque sí, la libertad ficticia, esa sensación de felicidad que se siente, a todos nos encanta. Pero ¿cuándo empezó a hacerte complicaciones en tu vida y de qué manera? ¿Con la familia, con la sociedad, con la escuela, con quién? Te voy a hablar por ahí de los veintipocos, 23, 24. Para esa edad yo ya tenía un matrimonio fracasado. Entonces, mi hija se había quedado con su papá y yo estaba peleando la custodia, obviamente en los juzgados. Entonces, yo me acuerdo que justo la noche antes de que yo tuviera que presentarme a los juzgados, yo no voy a beber, era mi pensamiento todo el día, era no voy a beber, y era cuando más borracha terminaba. Justo cuando tenía yo que ir a la visita con mi hija, era cuando no podía, ¿no? Porque estaba peda. Eh, Me di cuenta de que entre más grande era el compromiso que yo tenía, más fuerte era la borrachera que yo me ponía la noche anterior. Ok. Dices, ¿tu hija la tuviste a qué edad? A los 19. A los 19 años. ¿Y te casaste a los cuántos años? ¿O ese matrimonio fracasado del que estás hablando? A los 18. A los 18. O sea que no duró mucho ese matrimonio. No, el matrimonio en sí duró como 3 meses. Yo me junté con su papá de mi hija, me junté en mayo, me embaracé en agosto. Mi niña nació en mayo del próximo año y en agosto hicimos la gran osadía, yo creo, de que bautizamos a mi hija y nos casamos por la iglesia el mismo día. Y para diciembre yo me separé del caballero. El alcoholismo, el alcohol, fueron parte fundamental dentro de esta separación o fue parte de, o el esposo también era parte de las fiestas, de las pachangas. Y también voy a preguntar algo, ¿en el lapso de que estabas embarazada te abstuviste de tomar Fíjate que todo el tiempo que yo, desde antes de que conociera al a mi papá? ex esposo, Ujú. desde antes de que yo lo conociera y hasta después de separarnos, yo no tomaba. Yo estuve, la primera vez que estuve anexada yo tenía justo 18 años. Entonces salgo del anexo, conozco al papá de mi hija, me junto, me caso, tengo a mi hija, hago mi argüende y me separo. Incluso varios años después de separarme yo seguía abstemia. Yo creo que empecé a tomar hasta como los 3 años después de habernos separado. Entonces no consumí en todo el tiempo que tuve contacto con él o con mi hija. Ok. Y basado en eso, en algún momento cuando volviste a retomar la bebida nuevamente, ¿te pasaron algunos episodios de esos como que escuchabas algún tipo de canciones que te hacían sufrir y que pensabas que cargabas con un parte o eras culpable de que ese matrimonio estuviese fracasado? En las borracheras, pues después de la separación, después de regresar a la bebida.
Fíjate que sí, pero no. Yo cargaba mucho con la culpa de mi niña, ¿no? De que había dejado a mi niña. Pero en la cuestión del matrimonio, pues como buena mujer, yo creía que todo era su culpa. Este, culpa sobre mi matrimonio fracasado, yo no tenía. Yo inconscientemente, ¿no? Yo pensaba pues que el problema era él, que él no sabía cuidarme, atenderme, quererme, na. Entonces yo todo el proceso, tanto de mi matrimonio como de los años después del matrimonio, hasta que llegó a Alcohólicos Anónimos, yo fui víctima de esa situación. O sea, según tú Sí. o según tu cabeza, Sí, pues enfermedad. tu pensamiento, ok. Enfermedad. Y fíjate que el día de hoy yo sé que independientemente de las culpas de él, o de las responsabilidades de él, mi estado mental tuvo muchísimo que ver tanto con el fracaso del matrimonio como el abandono de mi niña. Ok. Quiero profundizar en algo porque para que la audiencia, o sea, ese anexo del que tú hiciste mención fue a los 18 años de edad. Uh-huh. ¿Tú crees que en ese momento tú ya tenías, o sea, viéndolo desde ahorita, o sea, viéndolo de ahorita para atrás, ¿tú consideras que ya tenías grandes problemas con tu manera de beber? ¿O será que tus padres o quien te haya ido a anexar, que no has dicho, querían evadir la responsabilidad? Porque sucede mucho ahorita con la juventud en México. Ahorita está sucediendo que los papás, acabo de recibir una llamada hace 2 semanas, de que los papás no quieren lidiar con un niño de chamaquito de 17 años y lo fueron a aventar a un anexo. ¿Cuál crees, en tu caso, cuál crees que haya sido la circunstancia? O sea, Te digo que yo desde la primera vez que hice contacto con el alcohol tuve problemas. Definitivamente para cuando yo me fui a anexar sola y es una historia, no sé si tenemos tiempo, pero es una no, historia sí, muy chistosa. Porque tenía problemas con mi manera de beber. Yo una semana antes, 2 semanas antes me había ido de farra y pues me fui el jueves y regresé hasta como por el domingo, lunes. Y yo no me acuerdo de mucho, de lo que me acuerdo es que mi papá, o sea, es que yo me enlaguné desde el principio, Abelardo, yo soy alcohólica crónica desde siempre. Y yo de lo poco que me acuerdo es que mi papá me llevaba a patadas por las escaleras de la casa para mi habitación. Y ya, o sea, yo de eso me acuerdo, no me acuerdo pues de más. Entonces amanecí yo al otro día con el oído reventado, el labio roto, el ojo morado, obviamente bien adolorida. Y para mi sorpresa, dice mi mamá que así llegué a la casa. Entonces, de los patadones que me acuerdo de mi papá, nomás fueron extras, porque golpeada ya había llegado. Y entonces, pues llegué haciendo un desastre, pateando la puerta y desperté a mis hermanos, y es que no me quieren, y lo de un borracho, pues. Y obviamente, pues toda la situación en la casa estaba muy tensa. Entonces opté por dejar de beber y mi gusto me duró 2 semanas. A la próxima semana, o sea, a las 2 semanas, a la próxima vez que me fui, que agarré la peda, pues igual, hermano, como del viernes al domingo, no sé, o sea, varios días. Y entonces iba de Morelos, del estado de Morelos al estado de México, de regreso para mi casa, y pues yo iba con el Jesús en la boca, porque ahora sí me iban a matar, ¿me explico? Y entonces yo ya había escuchado a la banda que no, que en el anexo y que les pegan, y que ya sabes cómo es la banda de chismosa. Y yo no sé cómo se me fue a ocurrir, pues me anexo, ¿no? Para que vean que estoy tratando de cambiar, que estoy queriendo dejar de beber, y pues a las 2 o 3 semanas que mi mamá me extrañe va a ir por mí y no va a pasar nada, ¿no? Esa fue la solución pronta para la situación en la que estaba. ¿y qué tiempo estuviste anexada? O sea, ¿si fue por ti tu mamá o te salió? No, me los apadrinaron y me dejaron los 3 meses. Oh, ok, ok. Fíjate que muchas ocasiones con los otros compañeros que hemos compartido,
nos reímos hoy de nuestras desgracias y de nuestros sufrimientos, es algo normal, porque estamos, como quien dice, del otro lado del río. Pero, o sea, ¿cuánto remordimiento moral, independientemente del físico, de las madrizas que te haya puesto en la cantina o tu papá, esos lagunas mentales de las que hablas, que desde el principio padeciste, cuánto remordimiento moral o cruda moral, como le llamamos, te llegaron a ocasionar, que en muchas ocasiones, te digo, hoy lo platicas con risa, pero si te regresas a esas ocasiones donde se llora, cabrón, donde se tiene que llorar de una pinche frustración de no recordar nada y de a veces haber vivido, o sea, cosas desagradables, pues. O sea, eh, ¿qué nos puedes hablar de eso? O sea, del dolor, realmente del dolor. La verdad es que es una sensación y un sentimiento. am, Overwhelming. Es mucho, ¿no? Es mucha la emoción y el sentimiento. Y primero que nada, o sea, despertar y lo primero que hago, despierto y lo primero que hago es taparme la cara, ¿no? Porque tengo vergüenza. Y no manches, no sabes a dónde estás, cómo llegaste ahí, qué hiciste, o sea, ni idea. Es como, ni idea tienes de por qué, cómo o cuándo llegaste allí y no saber, ¿no? O sea, una parte de mi cabeza decía, pues no pasa nada, todos malcopeamos, ¿no? O sea, es de borrachos. Y otra parte de mi cabeza decía, no manches, y si hiciste algo, ¿no? Y si hiciste algo malo, o así como eres de desmadrosa, por seguro alguna babosada hiciste, ¿no? Entonces, eso, y cuando yo andaba en el pedo, o sea, lo que menos me preocupaba era mi casa, mi familia, ¿no? Yo lo que quería era la fiesta, pero al otro día sí preocupa, ¿no? Yo tenía, cuando este tipo de situaciones, yo tenía 20 y pocos años y tenía una hermana de como de 9. Entonces, una parte de mí decía, es que no manches, tú eres el ejemplo, ¿no? O sea, tú estás para cuidar a tu hermana, tú eres la guía, tú eres la protección, ¿no? Una parte de mí me recargaba, ¿no? Me recomía, oye, güey, pues, aliviánate, ¿no? Tu hermana viene atrás de ti. Y otra parte de mí simplemente no lo podía evitar. Muchas veces estas situaciones te llevan al rincón y se convierte uno en la vergüenza de la familia. Y yo creo que mucho más siendo mujer por el tipo cultural, el tipo de cultura que tenemos, que vivimos en México o en nuestros países latinos, o sea, como que es más marginado para la mujer. O sea, en estos casos, por ejemplo, hubo en ocasiones, o sea, esa palabrería agresiva de tus padres, porque, o sea, había reclamos de algún vecino, de alguna vecina, de alguna, ahora sí, como le decimos vulgarmente, de alguna cagada que habías hecho y que no recordabas y que a veces ellos tenían que pagar los platos rotos, ya sea económicos, morales o de vergüenza, pues, de que les llegaran a reclamar alguna situación. ¿Cómo te sentías? Sí, sí, sí hubo esos momentos o no. Oh, claro, claro, la más, yo creo que la más que me impactó, la más que, o sea, la que se me quedó grabada, yo no sé decirte exactamente qué pasó, ¿no? Pero algún día estaba platicando en la casa con mi mamá y me dijo, Nancy, realmente me da vergüenza que seas mi hija. Y Me da vergüenza que me pregunten en la calle si soy tu mamá. Y definitivamente no es grato escuchar esas palabras. eso duele. O sea, profundamente en esos momentos duele, o sea, pero ¿tuvo algún tipo de reacción? O sea, eh, ¿vislumbraste el querer ayudarte cuando, porque eso es No, claro que no. o sea, cuando menos lo pensaste o No, nomás al momento el, no, el mecanismo de defensa fue enojarme, ¿no? Ella me dijo que le daba vergüenza ser mi madre y pues a mí me daba vergüenza ser su hija,
¿no? O sea, el mecanismo de defensa siempre es la contra, ¿no? El enojarme, la crítica, este, el látigo del desprecio, ¿no? Me enojo y ya no te hablo, me doy la media vuelta y te ignoro. Esa siempre fue mi manera de reaccionar cuando me sentía agredida. Y en este caso, por ejemplo, mira, lo hemos tocado anteriormente en este programa, en este podcast. Tratamos de decirle más bien a la comunidad, a los miembros de la comunidad, que nosotros, o sea, por muchos años, muchos de nosotros hemos tratado irrespetuosamente a los reincidentes, a la gente que recae nuevamente. Y en este podcast hemos tratado de dejarles saber que al contrario, una persona que viene desilusionada de fracasos, de reincidencias, de recaídas, lógicamente que ya viene de batallas. Dice Bill, ya vivió su propio Pearl Harbor, lo decía en nuestro libro, ya tuvo su propia guerra, pues, o sea, no necesita que lo estemos atosigando ni atacando. Después de este anexo, yo sé que, o sea, tú no tienes ese tipo de vergüenzas, ni mucho menos. Después de este primer anexo, ¿qué tiempo te mantuviste sobria? 5 años. 5 años. ¿Y la recaída llegó por qué razón? ¿Tienes el recuerdo o a qué le echaste la culpa? Este, pues un guapo me dijo que si quería una cubita y no me le pude negar. Era nada más la excusa. O sea, siempre Sí, habías andado borracha seca, en verdad. no, no, fíjate que no. Lo que pasa es que, o sea, para empezar, yo desde que tuve a mi hija, que fue aproximadamente 1 año después de mi anexo, obviamente, pues uno opta por la vida útil y feliz, ¿no? Entonces ya tenía yo como que responsabilidades y el marido celoso, na. Entonces, para cuando yo volví a beber, yo tenía 3 o 4 años que no iba al grupo. Entonces, pues hay gente que dice, uy, no, qué bruta, volvió a tomar a los 4 o 5 años, ¿no? Y yo por mi lado digo, me mantuve sobria 3 años sin grupo, ¿no? O sea, son puntos de vista. A mí, al final del camino, lo que me llevó a beber fue la enfermedad, ¿no? Una vez, dice el primer paso, que la obsesión es útil, ¿no? No te das cuenta cuando la obsesión llega, para cuando te das cuenta ya estás tomando. Y dicen, por ahí hay algún estudio que dice que uno recae 3 semanas antes de llevarse la primer copa a la boca. Sí, eso es normal. Entonces, a eso súmale que te hablaba yo tengo el trastorno de bipolaridad. Entonces, para mí, el alcohol fue como automedicamento para regular las emociones. Okay. Y al final del camino, mi recaída tuvo mucho que ver tanto como la enfermedad del alcoholismo como con los trastornos emocionales. Esta recaída, esta reincidencia o como le quieran llamar los compañeros, eh, ¿durante qué tiempo más estuviste usando el alcohol? Como unos 3 años. 3 años estuviste bebiendo después de haber estado los primeros 5 años sobria y volviste a regresar a un grupo. Sí. Aquí no juzgamos, ni mucho menos. Esto es una charla para que la gente, o sea, que no es alcohólica, que están planeando llegar, que tienen la idea y que tienen prejuicios, se den cuenta, ¿no? Especialmente en este momento, pues el sexo femenino, que les cuesta mucho llegar a un grupo de alcohólicos anónimos por los prejuicios que hay, el qué dirán, y la sociedad en la que se desarrolla la comunidad latina. Pero, por ejemplo, en este caso, o sea, después de esos 3 años, ¿llegaste a un grupo de alcohólicos anónimos tradicional o llegaste a otro anexo? ¿O a qué grupo, qué tipo de agrupación llegaste? Entonces llegué a otra corriente de cuarto y quinto paso. Ok. ¿Y te mantuviste sin tomar ahí? ¿Te ayudó a mantenerte sin tomar?
Sí, de hecho ahí es a donde dejo de tomar. Nada más que para empezar a dejar de tomar me costó muchísimo trabajo. Yo mucho tiempo iba a la junta y de la junta me iba a la barra. O muchas veces llegaba yo media entonada a la junta y no, pues yo les decía de cosas porque iba media entonada. Entonces, cuando yo regreso a Alcohólicos Anónimos, yo todavía, dentro de las salas, yo todavía me costó como unos 3 meses empezar a dejar de beber, porque yo no dejé de tomar así de un día para otro. Me costó, yo creo que de lo que considero mi última borrachera al día que ya no consumí alcohol, todavía pasaron como unos 3 o 4 días que estuve como medio curándomela. Para poder apaciguar un poco los nervios y todas Ajá. esas cosas de las crudas. Entonces, eh, ¿tú qué consideras tu punto de derrotismo? O como dice el paso uno, o sea, el, el fondo, o sea, porque no se necesita competencias de cuántos años, quién bebió más, como a veces en las agrupaciones, de que yo viví 20 años, que yo viví 30, que yo viví 40, o sea, como que se quieren colgar títulos de a ver quién es más pendejo, por así Ujú. decirlo, ¿sí? Y no se trata de ello, se trata de cuando Bill plasma en el primer paso, tocar el fondo de sufrimiento. ¿En qué momento fue tu quiebre? ¿En qué momento fue o sea, que tú consideras o puedas o hayas hecho un análisis por ahí en el camino que recuerdes que fue tu punto de quiebra en el cual tú te soltaste de la mano del alcohol? Ya definitivamente. Fíjate que yo dejé de beber, pero no me solté de la mano del alcohol. Porque ya tenía, o sea, ya tenía mi anexo, ya había pasado la experiencia con el papá de mi hija, con mi hija, ya había yo vuelto a beber, ya estaba yo de nuevo en Alcohólicos Anónimos, ya había vuelto a dejar de beber, pero yo todavía quería hacer la excepción a la regla, ¿no? O sea, yo todavía tenía la esperanza de volver a beber. Como en el capítulo 3 dice, o sea, que o sea, guardabas en tus anhelos de que tú podías ser diferentes a todos nosotros. Sí, yo les iba a enseñar cómo se hacía. Cómo se bebía Ajá. socialmente sin que te causara esa locura que te causaba siempre. Entonces, ¿dejaste de tomar en qué año? ¿Dejaste de tomar? O sea, aproximadamente, ¿cuántos años tienes ahorita de sobriedad continuada? O sea, permanente, por así decir. Am, 8. 8 años. Ok. eh, decías, tu último recuerdo dentro de esos 3 meses en los grupos estos de otra corriente que se llaman cuarto y quinto paso, que te ayudaron tú de una u otra manera, Dios a través de las agrupaciones ayuda al individuo a despegarse de las adicciones, del alcoholismo, de la enfermedad del alcoholismo, pero en el momento en que tú dejaste de tomar, después de 3, 4 meses, dices que pasaron 3 o 4 días en los que ya disipaste bien tu última cruda, tu último malestar. Y a partir de ese momento, o sea, sinceramente, o sea, es como despertar. Yo siempre lo he dicho, es como una persona que está en un pinche estado de coma durante toda su vida y de momento se despierta. ¿Cómo fue tu reacción cuando empezaste a captar el mensaje de que eras una alcohólica y que ibas a ser una alcohólica para el resto de tu vida? ¿Cómo te sentiste? Ya sin querernos dar la clase de que nos ibas a enseñar cómo se seguía bebiendo socialmente, no. O sea, porque Bill habla de una humillación, de un dolor que se siente. ¿Cómo lo puedes explicar tú? O sea, tu sensación de llegar para quedarte, o sea, de entrar a las agrupaciones para quedarte. Fíjate que cuando yo empiezo a dejar de beber,
gradualmente, vaya. Y entonces gradualmente se van acomodando las cosas, ¿no? Cuando yo llego por última vez, no tenía casa, no tenía dinero, ya mi familia la tenía hasta el gorro, este, en fin, ¿no? Lo típico, lo común y corriente. Entonces, yo estando dentro de Alcohólicos Anónimos me doy cuenta que, pues bueno, ya llevo un par de días sin beber, un par de semanas sin beber, ¿no? Y de repente ya tengo trabajo y de repente ya me compré un par de zapatos porque andaba con los zapatos rotos y de repente, pues o sea, la vida cambia, ¿sabes? Y entonces, para mí no fue renunciar al alcohol. Yo nunca quise renunciar al alcohol, pero pues me gustó la buena vida, ¿no? O la vida no tan mala que empecé a llevar empezando a dejar de beber. Llega, yo definitivamente soy una enferma alcohólica, pero mi estado mental siempre ha estado de la manera en que lo puedo explicar como de la manera en la que yo la puedo explicar es como una congestión de pensamientos aquí en la frente y es un revoltijo, es como una madeja de estambre, es como, de nuevo, como en las caricaturas cuando dibujan la pelotita esa negra que está así dando vueltas y es todo un desmadre. Eso es lo que era mi estado, lo que fue mi estado mental y a veces todavía. Ese es mi estado mental. Entonces, cuando yo empiezo a dejar de beber y empiezo a practicar los pasos, obviamente no me curé, ¿no? Pero la sensación de poder pensar, la sensación de poder aterrizar un pensamiento, para mí eso fue un milagro. Nunca en mi vida, o por lo menos de los 10, 12 años a la fecha, nunca en mi vida había yo estado mentalmente en paz. Ok. Entonces allí, por ejemplo, vamos a entrar un poco en el terreno del cual queremos que la audiencia se empape un poco, ¿sí? Porque Bill, nuestro cofundador, pues lo menciona, o sea, a través de que el doctor Silver le dio el mensaje allá en 1934, le dice que padecemos nosotros de una enfermedad trifásica que ataca físicamente al individuo, que lo ataca espiritualmente, pero sobre todo que lo ataca mentalmente. O sea, la enfermedad del alcoholismo radica en la cabeza. ¿Y por qué te digo que vamos a entrar a un terreno desconocido para mí? Yo te agradezco bastante que esta noche estés aquí, para que mucha gente se va a identificar contigo. De esa locura, de ese eh, Congestión. congestión mental de la que estabas hablando, te estás refiriendo a que no nada más tenías el problema del alcoholismo bien cimentado, bien arraigado, bien atrapada. O sea, tenías traes desde bien temprana edad problemas psicológicos. O sea, tú mencionabas, me alcancé a escuchar bipolaridad. ¿Qué otras, pues a grandes rasgos, qué otras, si pudieras explicar qué otras, enfermedades has sido tú diagnosticada que no están al alcance de la psicoterapia que usamos, que tú tienes que por un lado, usar atención médica. Bill, cuando decía yo al principio que del folleto que estaba yo mencionando, de el miembro de AA, los medicamentos y otras drogas, este medicamento fue hecho por eso, porque había mucho prejuicio. De hecho, en los tiempos pioneros había mucho ataque por desconocimiento y por ignorancia. Este folleto lo hicieron con la idea profesionales, o sea, invitaron a médicos alcohólicos y a médicos, o sea, no alcohólicos, para que dieran su punto de vista, pero nadie tiene un mejor punto de vista que el que lo vive. ¿Cuáles otros, si quieres, claro, compartirlos? Mencionaste la bipolaridad, si quieres compartir algún otro diagnóstico, está bien, y ciertos síntomas y cómo es el proceso que se tiene que llevar a un lado de lo que es batallar con la enfermedad del alcoholismo. Mira, yo estoy diagnosticada con
primero con depresión, ansiedad, el PTSD, el síndrome del estrés postraumático y la bipolaridad fue la última, mi último diagnóstico. Y lo que pasa es que la bipolaridad, tenemos como el tabú, ¿no? El prejuicio y como buenos latinos creemos que todo lo sabemos. Entonces la gente normalmente dice, se enoja de todo, es bipolar, ¿no? Porque un ratito se ríe y otro ratito se enoja. Cuando el Diagnóstico. trastorno de la bipolaridad son muchos factores. Entonces, por eso, primero se identificaron 1 o 2 o 3 trastornos y sumando las características de cómo se vive cada trastorno es que se llega al diagnóstico de la bipolaridad. Yo te digo que a mis papás a la edad tenía yo como 12 les dijeron, lleven la terapia porque está zafada. Y mi papá, como buen macho mexicano, dijo, no, mi hija no puede estar loca. No está loca, no mucho. Y entonces, obviamente no me llevaron, pasa el tiempo, a los 19 años me dijeron, oye, deberías de considerar, no, yo no estoy loca, ¿no? Ahora ya la decisión y la responsabilidad recae sobre mí, ¿cómo yo iba a estar loca? Entonces, pasa el tiempo, la recaída de la que te hablo, regresar a Alcohólicos Anónimos, empezar a dejar de beber, y cuando en algún punto, después de haber dejado de beber, yo sentía la recaída tocando la puerta. O sea, yo sabía que si no me atendía médicamente, me iba a pasar lo que hace, años atrás. Entonces yo tenía 2 opciones, o aceptar la derrota, esta vez de la enfermedad mental, o volver a beber, y volver a beber era un lujo que yo no podía darme. No, o sea, ya bien admitida como alcohólica, volver a beber era un lujo que no podía darme. Llego en este tiempo, llego con un terapeuta y con un psiquiatra, no tenía, yo sentía la crisis tocando la puerta y no estaba en posición de entrar en crisis, ¿no? Las veces pasadas, no tenía yo que perder, ¿no? El matrimonio ya se había ido a la basura, la hija ya estaba abandonada, todo estaba perdido, pero esta vez cuando la crisis tocó a la puerta, estaba yo recién casada, tenía a mi hijo chiquito, era perderlo todo, ¿sabes? Y ese era un lujo que ese era una piedra con la que yo no podía volver a tropezar. Entonces, recurro a terapia. Cabe decir que fue bien difícil encontrar a alguien que pudiera trabajar conmigo, porque acá en la localidad a donde vivimos, yo tuve que recorrer, no sé, 3 o 4 prácticas diferentes para encontrar a alguien que hablara español. Y es que mi primer idioma es el español. Yo puedo hablar inglés, yo puedo leer y escribir, pero yo no puedo sentir en inglés. Entonces, obviamente, la curación en inglés para mí no va a estar. Necesito encontrar a alguien que hablara español. Total, llego a mi primer consulta, la charla amena, se hace el diagnóstico y le digo, oye, doc, ¿qué tengo? ¿No? Porque, o sea, de que estaba loca yo ya sabía, pero no sabía exactamente que estaba autodiagnosticada, ¿no? Con depresión y ansiedad, pero pues yo no sabía qué tenía. Y ya me dijo, lo que tienes es una depresión severa. Órale, pues, le digo, y se me queda viendo y me pregunta, ¿cómo te sientes con ese diagnóstico? Y pues no pasa nada, le dije, tuve que admitir que soy alcohólica, cualquier otra derrota como con agua, ¿no? Y entonces ahí empieza el proceso de, vamos a decir, de la recuperación, ¿no? Porque el proceso de empezar a tomar medicamentos había empezado un par de meses antes. A mí ahora sí que la última crisis que tuve, yo estaba embarazada
de mi último bebé. Entonces, entre el embarazo y las hormonas y la enfermedad mental, pues cállate, ¿no? Yo estaba para que me encerraran. De hecho, me sugirieron, ¿sabes qué? Te recomendamos que te guardes por lo menos de 5 a 7 días y ya de ahí vemos. Yo les dije que no, yo le di para atrás porque en la casa tenía a mi otro niño de 2 años, entonces no era así como que, hoy pues me voy de vacaciones 7 días al psiquiátrico, ¿no? Esa vez le di para atrás a la hospitalización psiquiátrica porque tenía yo la responsabilidad o el pretexto de mi otro hijo y fue cuando me empezaron a medicar. Yo desde el momento en el que mi doctora me dijo, ¿sabes qué? Te voy a medicar, yo le dije, espérame, tú puedes hacer conmigo lo que quieras, pero antes que nada, sábete que soy alcohólica, atascada para todo, ¿no? Para el alcohol, para el café, para los cigarros, para las emociones, para todo. Yo no tengo un límite, yo no tengo llenadera. Entonces, si me vas a medicar, te voy a pedir de favor que tengas mucho cuidado, porque dependiendo de lo que tú me mediques, depende mi vida. Entonces, yo estoy dispuesta a tratarme, pero necesito que entiendas la situación en la que yo estoy parada. No puedes darme así como que cualquier cosa. O sea que en realidad, aunque ya había ciertos diagnósticos de la escuela a los 12, 14 años, tú en todo ese transcurso de más adelante siempre luchaste contra la enfermedad del alcoholismo, se podría decir que con tus propias fuerzas. No quisiste o no tuviste la oportunidad de ver que tenías otras complicaciones que el programa, o sea, esto hay que ser real. El programa de Alcohólicos Anónimos no es la albacea para todo. Entonces, por eso te agradecía que vinieras esta noche, porque allí estamos entrando al terreno que la gente tiene muchos tabús, que la gente tiene mucha ignorancia y desconocimiento. O sea, que muchas de las ocasiones estoy 100% seguro el día de hoy, a grandes rasgos, con lo que hemos estado charlando, que hay mucha gente que ha vuelto a beber y ha recaído, es porque necesitan más ayuda de la que ellos desconocen. Probablemente no se han tratado médicamente y por eso el desconocimiento puede matar a alguien, puede llevarlo a una recaída emocional y por supuesto a la botella, o sea, a esa locura. Pero también el folleto, yo a grandes rasgos, yo desconozco, el folleto estuve más o menos hojeándolo, no sugiere que se automediquen. ¿Tú antes de todo esto hiciste contacto con drogas o solamente tu problema eres alcohólica pura como Bill? O sea, Fíjate que probé. Todo lo que me dieron yo lo probé, pero para nada serví. Yo fumé un par de veces marihuana y no, hombre, pues yo le fumaba y para cuando salía el humito ya iba de colores, ¿no? O sea, me alucinaba rápido. machín. Entonces, pues opté por no fumar, ¿no? Porque ya panqué, me ponía unos alucines cachos. Probé la coca y la neta es que ir a ponerme peda me costaba un montón de tiempo y de dinero. Y luego para bajármela, no hombre, pues qué caso tenía, no, a mí eso, aléjate de mí. Y la traté una vez fumada, pero me dio miedo, ¿no? Porque la estaba fumando y conforme estaba yo fumando, el corazón iba para abajo y para el punto de que casi no sentía el palpitar. Entonces dije, no, espérame, porque soy borracha, pero tampoco me quiero morir. Probé una vez la mona, el chemo. Ajá. Y no, pues olvídate, me enlaguné 3 días, jodido, 3 días y la cruda me duró como media semana, si no es que más. Entonces, para todo lo que traté, yo nunca serví, pero el alcohol fue algo a lo que no le pude dar para atrás. Y pastillas, la verdad es que no, en el ámbito donde yo me movía, no, o sea, me juntaba con borrachos, vaya. Siempre me junté con borrachos y con gente mayor que yo, entonces no
ni siquiera, a lo mejor ni siquiera estuvo a mi alcance realmente drogarme. Entonces, ¿te estás medicando hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años en realidad? O sea, y 4. dejarle, sí, saberle tanto como a la comunidad ignorante, porque hay mucha gente ignorante dentro de la comunidad, con todo respeto, o sea, ignorante en este departamento, como a la audiencia que no es alcohólica, que nos están escuchando y que puede ser que están pasando por estos procesos y que no se quieren atender por los prejuicios de la culturales, como lo que decía tu papá, mi hija no está loca, y luego por la rebeldía de la juventud, no, yo cómo voy a estar loco si yo le hago como los chiflados así, pero no. Seriamente, estaba hojeando las sugerencias que da el folleto. Fíjate que lo que tú le mencionaste al doctor, a mí me hace mucho valorar cuánto amas tu sobriedad. ¿Sabes por qué? Porque se ha escuchado, ¿no? Por oídas a través de las historias de los anglosajones, que a veces le piden o se automedican. O sea, si tienes una pastilla de 25 miligramos, se la toman de 50 porque ya no les está haciendo la dosis. Y eso es destructible. Te lleva de una adicción a otra adicción. Es lo que yo quiero creer. Claro, tú llevas 4 años medicándote, has tenido que sufrir cambios de medicamentos. Claro, vigilados o bajo vigilancia médica, o en algún momento tú también te has querido como cuando me tomo yo una pastilla para el dolor de las de la farmacia que se compran en cualquier lado, y digo, no, pues en vez de tomarme una me voy a tomar 2 para que me haga más efecto. Es la mentalidad de uno, pero aquí es algo completamente mucho más serio. ¿Tú a veces te has echado una pastilla más para sentirte mejor? O sea, ¿lo has hecho o no? No, pero ahorita te platico de eso. Mira, antes que nada, te digo que aceptar o la derrota ante la enfermedad mental realmente, o sea, pues ya estaba yo admitida alcohólica, ¿no? Todo lo demás es realmente fácil. Y algo que a mí me ayudó mucho al proceso de esta aceptación fue que, o sea, yo tenía como 33 en ese momento. Entonces yo decía, bueno, pues la rodilla ya me duele, ¿no? La espalda ya me duele, traigo lentes, Hago puente. traigo dientes postizos. Entonces, el cuerpo se va desgastando y si tienes la capacidad para aceptar que estás treinteando y te duele la rodilla y es normal, o que te duele la espalda y es normal, lo más lógico y lo más normal pues es que el cerebro también sufra determinados desgastes, ¿no? Entonces, si concibo el cerebro como cualquier otra parte de mi cuerpo, pues no es tan difícil de aceptar, ¿no? El cerebro se va desgastando, mi cerebro no es perfecto, no funciona como el de los demás y no pasa nada. O sea, fue lo que a mí me ayudó para decir, pues a cuidarnos, ¿no? No pasa nada. Después de eso, yo siempre le he tenido respeto y miedo y yo no quiero volver a beber, ¿no? Ese es yo no, Una decisión. es un hecho, yo no quiero volver a beber por hoy, ¿no? O sea, que pase o no pase, ahorita no te puedo decir qué va a pasar, pero yo no quiero volver a beber. Entonces, está bien sabido que una cosa te va a llevar a la otra, ¿no? Y no nada más está bien sabido, pero igual este es un tabú muy grande con el que yo ocupo trabajar. Ser drogadicto es como más peor que ser alcohólico, ¿no? Si de repente pa'l pomo de presidente no me alcanzaba, ahora imagínate pa' los chochos, pues menos. Entonces, yo me conformo, yo me voy a quedar con ser alcohólica, yo no quiero hacerme adicta a las pastillas. Y de nuevo, porque hay mucho de por medio. Primero que nada, mi vida. Y después de eso, pues las bendiciones que se han ido recogiendo a lo largo del camino. Yo soy al revés.
Yo de repente me levanto, me tomo mi pastillita, y ando chida, ¿no? O sea, ando normal, ando am, neutral, vamos a decir. Y de repente digo, hoy como que tengo ganas de pasarla mal, me voy a saltar las pastillas y me salto, no me tomo mis medicamentos 1 o 2 días y tengo un mal día, ¿no? Ando chillona, depresiva, gritona, lo que tú quieras, sufro lo suficiente como para estar en paz y ya luego me vuelvo a tomar mis pastillas y regreso a mi vida normal, vaya. O sea que en realidad no es que seas al revés, simple y sencillamente que también, o sea, te gusta torear, torear a la mente, por llamarlo de esa manera, o sea, porque Mi eh, padrino me decía, güera, tú no estás en paz si no estás en guerra, ¿no? Vivir emocionalmente estable es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Necesito, este, me gusta, no es que necesite, es que me gusta de repente así como que la adrenalina, ¿no? Vamos a hacer algo para salir del tedio de vivir en paz. Y definitivamente eso es algo que recae sobre mi estado mental. pero no debe de ser, no, no, bueno, aunque sea por decisión, no debe de ser agradable, como dices tú, evitar tomarte el medicamento para sumirte en una depresión que te pone a chillar todo el día. No debe de ser agradable. O sea, porque estaba más o menos hojeando el folleto y ese tipo de cosas también te pueden llevar a problemas. eh, Hay gente que hasta se puede colgar por una depresión de extrema. Fíjate que es como, allá en mi pueblo dirían como medirle el agua a los camotes, ¿no? No, la probadita nomás, el desafío, el, no sé, o sea, pasarla mal un rato. Pero eso es automedicación. Es lo mismo, Es, pero al revés, tú lo dijiste, es lo mismo. O sea, yo mencionaba nomás de las pastillas que venden para el dolor, pero por ejemplo, en este tipo de medicamentos recetados y controlados por un psiquiatra, o sea, una persona que se está sintiendo bien, feliz, dice, pues me voy a echar otra pastilla para sentirme más feliz. O sea, es como con el alcohol, pero en otra escala, en otro terreno completamente diferente de trastornos emocionales y mentales. la Y literatura habla del maníaco depresivo. sí, Es lo que yo soy, ¿no? ajá, Así como de repente a lo mejor tú te tomas una pastillita para que no te duela, pues yo me la dejo de tomar para para que que me te duela un duela. tantito. O sea, porque te gusta lidiar con el sufrimiento. Sí, O sea, no, no es algo que no has podido dejar del todo. Ahí te va. Y vamos a entrar a un terreno porque tú sabes, el tiempo en las plataformas es oro. Entonces, vamos a entrar un poquito al terreno del tercer paso porque sin querer ya estamos hablando de él porque estamos hablando de dependencias, ¿sí? Dependencias insanas y sanas también. Porque mira, nada más voy a leer el encabezado. Yo sé que tú te has dedicado a leer el libro. Dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, ¿sí? Dice que el paso uno y el paso 2 solamente, o sea, nos llevan a teoría, ¿sí? Solamente, o sea, son teoría para dejar de tomar, son de aceptación. Pero el paso 3 es la práctica. Y dice que todos nosotros, todos, dijo, el recién llegado, por ahí más adelante lo dice, no nos vamos a meter a profundizar, pero más adelante dice que el recién llegado sin saberlo ya está, ya ha empezado a practicar el tercer paso, porque ha decidido poner su voluntad o cuando menos su vida al cuidado de un grupo de gentes, sí, que ni tan siquiera conoce. Entonces, cuando hablamos de la voluntad del Dios que cada bien concibe, o sea, a Dios en realidad nadie nunca lo ha visto, tampoco lo conoce, ¿sí me entiendes? Eh, pero en ese terreno, ¿tú cómo te has sentido en ese juego?
en el Dios que tú concibas. Esto no es religioso. El Dios de tu concebir, porque sé que, o sea, esto nos lleva al 5º capítulo, donde dice que muchos de nosotros, dice, sufrimos de graves trastornos emocionales y mentales. Y pudiese parecer que para estos individuos, o sea, las probabilidades de éxito son pocas, pero ahí nos remarca claramente que solo hay uno que tiene todo el poder y que es Dios, y que ojalá y lo encuentres. Y el paso 3, que están agarrados de la mano con el capítulo 5, nos menciona lo mismo. O sea, de una u otra manera, ¿tú crees que sea la dependencia la única dependencia que no te ha causado daño? Todas las demás dice que son dañinas. ¿Tú qué opinas de eso? A grandes rasgos, en tus dos, lo voy a decir de esta manera sin ofenderte, en tus dos pinches locuras que tú vives, la del alcoholismo y la de todos los diagnósticos que has tenido por los profesionales de la medicina. Fíjate que tú decías que nadie ha visto a Dios, que nadie lo conoce. Yo creo que no veas a Dios no quiere decir que no lo conozcas, ¿no? Yo he aprendido que Él está aquí, ¿no? O sea, mi Dios mío, ¿no? El de los demás yo no sé dónde ande, pero el mío está aquí conmigo y desde que yo decidí abrirle las puertas de mi vida, Él aquí ha estado. O sea, incluso estuvo antes de que yo decidiera abrirle las puertas, pero yo no lo veía porque la puerta estaba cerrada. Yo creo que dependencia siempre hay, y el mismo tercer paso nos habla de la dependencia de la electricidad, ¿no? A la luz. Entonces es una dependencia y no necesariamente es mala. El día de hoy yo dependo de mis medicamentos. Yo necesito mis medicamentos para no andar socotrona todo el tiempo. Entonces, mientras yo tome mis medicamentos con responsabilidad, no creo que sea una mala dependencia, al contrario, es una buena dependencia porque me saca del atolladero a donde estoy sin mis medicamentos. Es como la dependencia al GPS, ¿no? No necesariamente tiene que ser mala porque ahí está el GPS y para eso es, pues úsalo. No todas las dependencias son malas. Lo que pasa es que yo como enferma abuso de mis dependencias, hago de mis dependencias más de lo que debería. Y obviamente esto es en el aspecto de la locura, ¿no? Te decía hace rato, el alcohol, el café, el cigarro, todas esas dependencias y no es que la dependencia es mala, es que yo abuso de la sustancia o de la situación o de lo que sea. Sí soy de la idea de que la dependencia más grande ha de ser de Dios. No, Y si abusaras de ella, ¿crees que te iría mucho mejor? Fíjate que no, porque en exceso todo es malo y hay algunos, vamos a decir, fanáticos religiosos que abusan de la dependencia de Dios, ¿no? Y la verdad es que no trae buenos resultados, porque no puedes, creyendo en Dios, no puedes dejar que Él solucione todo, no puedes creer ciegamente que Dios va a arreglar tu problema cuando tú no estás haciendo nada para arreglarlo o cuando el problema ya no tiene arreglo. Esa es la voluntad de Dios, que tu problema no tenga arreglo. Entonces, la fe ciega, y hay una diferencia, yo digo, hay una diferencia entre la fe ciega y la fe pendeja. La fe ciega es yo creo, ¿no? Yo sé que Dios está aquí, que me va a ayudar, que me va a guiar, que va a hacer por mí lo que yo no puedo. Eso es una fe ciega. Una fe pendeja es voy a 80, ¿no? En el freeway a 80 de noche texteando y creer que todo va a estar bien porque Dios está conmigo. No, Él se salió del carro cuando rebasaste los 80 porque vas haciendo cosas que no tienes que estar haciendo, ¿me explico? Entonces,
yo creo en la fe ciega, ¿no? La que me hace poner mi vida al cuidado de Dios, la que me incluso, porque decimos, la voluntad al cuidado de Dios, pero es imposible poner tu voluntad al cuidado de Dios cuando el Dios que tienes es convenenciero, ¿no? Cuando eres un pedinche, o sea, todas estas cosas. La voluntad para mí, el día de hoy, para mí la voluntad de Dios es estar aquí, ¿no? El día de hoy para mí, honestamente yo puedo decirte, yo estoy admitida y agradecida, tanto en el aspecto alcohólico como en el aspecto emocional, ¿no? Y la razón por la que estoy agradecida es porque yo tengo la oportunidad, yo tengo la obligación de pasar el mensaje de que, güey, necesitas medicina. No, o sea, Dios no te ve este pedo, no te lo va a arreglar Dios, ocupas ir al doctor. Ocupas cuidarte. Yo siempre que puedo hago incluso alarde, ¿no? Yo tengo un psiquiatra, tomo medicina, porque hay gente que necesita escuchar esto, Sí. ¿no? Hay gente vieja, o sea, y no vieja, no vieja de años, Anticuada. Anticuada. Hay gente anticuada que no entiende, o sea, es que no puedes estar deprimido porque lo tienes todo, ¿no? Y bueno, ¿quién te dice a ti que yo no puedo, no? Sí. ¿Quién eres tú para decirme que puedo o no deprimirme? Entonces hay gente anticuada que necesita escuchar. O sea, yo no voy a cambiar a nadie, yo no voy a recuperar a nadie, a mí eso me queda claro, pero puedo transmitir mi experiencia. Hay gente que necesita escuchar porque así aprendemos a través de escuchar, ¿no? Sí. Que en efecto son cosas que pasan y hay gente joven que no ha tenido la oportunidad o la capacidad de aceptar este rollo de la enfermedad mental y que necesitan escuchar. ¿Sabes qué, güey? O sea, habemos, ¿no? Muchos, o por lo menos yo tengo la experiencia de que estando en Alcohólicos Anónimos necesito más ayuda que esta. Fíjate que ya casi para terminar, dice nuestro paso 3. Fíjate que te voy a decir algo, me siento, no sé, como halagado de haber escuchado ese percepto que tienes de Dios. Nunca te había visto de esa manera, o sea, nunca, o sea, pero dice que siempre nosotros el gran problema que tuvimos es de que quisimos demoler todo con nuestra fuerza de voluntad, que nunca nos pusimos a ver cuál era la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y ahí tú atinadamente lo mencionabas a grandes rasgos todo eso. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios para ti y para mucha gente que está escuchando es que necesitan ayuda profesional de un psiquiatra, de un psicólogo, de un terapeuta, tienen que recurrir a ella. Esa es la voluntad de Dios, o sea, Dios ya te puso, o sea, Dios ya te dio la llave de la buena voluntad para que abras la puerta y dice que a veces nuestra necedad, ¿sí? La cierra de un portazo. ¿Por qué? Porque no queremos, o sea, alinearnos bajo su voluntad. Todas estas cosas que tú mencionaste son necesarias y están bajo la voluntad de Dios. Si Dios no quisiera que una persona que sufre estos trastornos diagnosticados por un profesional no los permitiera, no fuese su voluntad, no tuviese el remedio. O sea, el remedio son los medicamentos. Ya para terminar nada más, quiero pedirte que a grandes rasgos le des un mensaje de esperanza, tanto como a los compañeros de la comunidad que son necios, que son anticuados, que son cerrados, pero mucho más a los nuevos. Y también a la gente de la audiencia que nos está escuchando o que te ha escuchado con este gran tema y que están, por ejemplo, indecisos de llegar
a esta comunidad o de pedir la ayuda en Alcohólicos Anónimos porque tienen prejuicios. No sé si nos puedas despedir con un mensaje de esperanza para esta gente. Sí, mira, para los compañeros, y es algo que yo siempre he dicho, todos padecemos la misma enfermedad, pero todos tenemos un grado diferente de enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, si tú eres un alcohólico puro, que nunca recayó, o sea, prácticamente perfecto, felicidades, ¿no? Pero la banda que de repente tiene que fumar, o la banda que de repente tiene que tomar pastillas, o la banda que de repente ocupa es su enfermedad, y como es su enfermedad, es su necesidad. Entonces, es muy común escuchar, ay, esos que fuman no tienen recuperación, pero es irónico porque los que dicen eso están adentro diabéticos comiendo pan, ¿no? Hago Entonces, puente ahí. entonces, de alguna manera, todos tenemos nuestro bastón, todos tenemos nuestras diferentes necesidades, y aprender a respetar las necesidades del compañero dentro de la comunidad es indispensable para que la gente nueva pueda quedarse, porque el programa o sea, tienes 90 años el programa. El día de hoy no es hace 90 años. El día de hoy no es hace 50 años cuando dejaste de tomar. Ocupamos vivir el día de hoy. Por mucho que te cueste dejar tu manera de pensar o tu manera de vivir o lo que sea, si no puedes vivir, ¿no? En el siglo XXI, por lo menos deja que los demás vivan lo que tienen que vivir. Para la gente nueva, mira, si llegaste a Alcohólicos Anónimos, a Dios gracias, tienes la oportunidad de empezar a dejar de sufrir. Si estás en Alcohólicos Anónimos y estás batallando emocionalmente, o sea, tómate la pastillita, güey, no ve al doctor, no hay necesidad de que vivas sufriendo. Si te duele la rodilla, tómate el Tylenol, ¿no? O lo que te tomes. La medicina o el psiquiatra, el terapia, como lo que sea, es un apoyo para llevarte más pronto a esa sobriedad. Le comentaba yo hace rato, para mantenerme sobria, necesito tener un buen estado un buen estado mental. Y para mantener un buen estado mental necesito estar sobria, ¿no? Se agarran de la mano, es en conjunto, porque padezco las dos, enfermedades. Y para la gente que está allá afuera, que de repente no sabe si es alcohólico o no, si acercarse al programa o no, si de repente dices, ah, se me hace que estoy medio zafado, pero no, ¿cómo crees? Yo no, mira, la verdad es que hay un lugar, ¿no? Hay un lugar a donde puedes, si no necesariamente llegar porque crees que tengas un problema con tu manera de beber, hay un lugar a donde, bueno, por lo menos puedes llegar a preguntar, ¿no? Hey, ¿aquí qué hacen? Hay un lugar, hay una puerta que tú puedes tocar. No necesitas, o sea, de entrada yo no te estoy diciendo, hey, toca la puerta, llega a Alcohólicos Anónimos y mantente sobre el resto de tu vida. Nada más llega y toca la puerta. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Con suerte encuentras la respuesta a tus problemas. Y si no encuentras la respuesta a tus problemas, no pasa nada, puertas has tocado muchas. Y si de repente hay por ahí un familiar que está sufriendo las consecuencias del alcoholismo, de algún familiar, de algún ser amado, también hay puertas para tocar, ¿no? No todos pertenecemos a una religión, no todos pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, no todos pertenecemos al mismo lugar, ¿no? No hay necesidad de que sufras toda tu vida por tu familiar.
toca puertas, está Al-Anon, hay muchos lugares, hay muchas puertas por tocar y no vas a encontrar una respuesta a tus problemas mientras no empieces a tocar puertas. Entonces, la invitación es esa, nada más pregunta, si no estás decidido, si no tienes la aceptación, si no sabes qué pedo, nada más toca la puerta, ese es el primer paso, tocar la puerta. Muchas gracias. Fíjate que para terminar, quiero resumir a grandes rasgos lo beneficioso, ¿no? De que ha sido para mí este podcast, este programa, porque muchas cosas que realmente desconocía, ignoro muchas cosas y hoy pues me llevo un gran sabor de boca, ¿no? Se tocaron temas de cómo se empieza a tomar, de cómo se tiene que arrastrar el alcoholismo, las razones a veces que te llevan a reincidir. Se tocó los medicamentos y otras drogas que se tienen que usar aún estando dentro de Alcohólicos Anónimos por necesidad de enfermedades mentales que no pueden ser curadas nada más con una terapia de café o una terapia en las tribunas. Eh, Se tocó el concepto de Dios como cada quien lo concibe, en realidad de una manera que me sorprendió muchísimo escucharlo. Estoy muy agradecido por estar esta noche aquí y dejarles saber a cada uno de ustedes que somos el podcast Anormal Anonimato. Como grupo base, yo, Abelardo, estamos en la ciudad de McHenry, en el 3815 de la Main Street. Les vuelvo a recordar que nos encontramos en las plataformas Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y estamos en YouTube. En nuestro póster o nuestra imagen que se presenta en esas plataformas aparecen 2 códigos QR. Uno lo lleva directamente para que escuche este gran tema que hoy la compañera Nancy nos ha traído. Y también para que escuchen los anteriores, tenemos 4 temas, 4 semanas en las que estamos funcionando y el otro QR los lleva directamente a nuestro información del grupo Reencuentro Veracruz que está en McHenry, pero le dejamos de saber a la audiencia que nosotros, la comunidad de Alcohólicos Anónimos, como lo decía Nancy, somos como un árbol gigante con muchísimas raíces a través del mundo. No importa donde nos escuche, donde se encuentre, si usted o alguien o un familiar que conoce necesita ayuda, aparecen algunos números de teléfono ahí en el QR y entonces nosotros le aseguramos, nos comprometemos a canalizarlo, la ayuda que usted esté necesitando en cualquier parte del mundo, ya sea que hable usted español y si habla inglés también podemos ayudarlo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus corazones esta noche, a sus hogares, por llegar a todas las partes del mundo en las que se pueda escuchar este programa. Precisamente decía que el tercer paso al final dice que nos sugiere una oración para cuando a veces tenemos esos tipos de trastornos en los cuales nos sentimos acorralados. Y funciona, créame que funciona. Cualquier tipo a veces de trastorno, muchas de las ocasiones el mencionar la oración de la serenidad nos la menciona al final del tercer paso. Lo dice de esta manera, dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, valor para cambiar las que yo sí puedo, pero sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias nuevamente, Nancy, por habernos acompañado, esperando pues que no sea la última vez, que quede pendiente, invitarlos a nuestro próximo podcast. Saldrá el domingo, todos los domingos saldrán, si Dios nos lo permite. En el próximo tenemos a un invitado, a un varón, a un compañero con mucho camino recorrido dentro de la comunidad, muchos años de sobriedad, y estaremos enfocándonos más en lo que es el cuarto paso, el inventario moral, porque muchas veces hay que desechar las cosas que no sirven y quedarnos con las que sí sirven.
Muchas gracias a todos. Es su podcast Anormal Anonimato. Nos despedimos. Nancy, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias.